Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la Masterclass Mediadores Químicos entre la actividad mental y la enfermedad autoinmune, organizado por la Maestría de Inmunología. El día de hoy tenemos como expositor al doctor José Luis Aguilar Olano, quien también es coordinador de esta maestría. Él es maestro en medicina y médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es director médico de Biotech, institución dedicada al desarrollo de terapias celulares avanzadas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación y tratamiento de enfermedades inmunorreumatológicas. Y también ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y de la Asociación Latinoamericana de Inmunología. Y bueno, sin más preámbulos, le damos las más buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Podemos iniciar. Sí, pero ahora sí. Te voy a colocar mi presentación. Ok, ¿se está viendo y se está escuchando bien? Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Ante todo, mi agradecimiento a todas las personas que están asistiendo a esta clase, a esta masterclass y enamorándolos para que participen de la maestría en inmunología, que es una cosa que realmente les va a cambiar un poquito el enfoque que tienen actualmente sobre la salud-enfermedad, sobre esta relación salud-enfermedad, cómo podemos cambiar totalmente nuestra actitud frente a enfermedades de diverso tipo, metabólicas, neoplásicas y todas las enfermedades que tienen un componente inmunológico. Entonces, el tema que hemos escogido ahora es este de acá, la presencia de algunos mediadores químicos que tienen que ver entre la actividad mental y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ya. Ustedes saben que existe un incremento sostenido en el tiempo de los últimos 100 años en el desarrollo de algunas enfermedades crónicas, sobre todo, que son importantes. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes están claramente en un incremento, quitándole a todas ellas, no solamente autoinmunes, a todas ellas, quitándole todos los factores de covarianza, todos los factores de mejoras en diagnóstico, mejoras en reporte, etcétera, igual siempre queda claro que las enfermedades autoinmunes están aumentando en el tiempo. Las enfermedades alérgicas como el asma, rinitis alérgica, etcétera, también están incrementándose demasiado rápido. Por los años 1900, la prevalencia de enfermedades alérgicas en la comunidad humana, en la población, estaba alrededor del 2%. Actualmente tenemos más de 35% de prevalencia de alguna forma de enfermedad alérgica, lo cual es un incremento tremendamente grande que se está viendo en la humanidad, en los seres humanos. El cáncer definitivamente está incrementándose en el tiempo por una serie de razones, ¿no? Entre otras es la que vamos a explicar, ¿sí? Diabetes mellitus, obesidad, también se está incrementando claramente en el tiempo, igual que fibromialgia, una enfermedad netamente emocional, ¿no? Que se está incrementando, las enfermedades neurodegenerativas que están sostenidamente incrementándose en el tiempo. Hay muchos factores que están participando para estos incrementos. Sin embargo, hay uno que es común a todas. Todas ellas tienen como patogenia importante el estrés psicológico. ¿Sí? El estrés psicológico induce la generación, es uno de los factores que está haciendo que se vea un incremento notable de todas estas enfermedades en los humanos. Pero ahora nos vamos a dedicar casi exclusivamente a lo que son enfermedades autoinmunes. Un poquito voy a mencionar de otras más al final, pero si es que nos alcanza el tiempo, pero sobre todo enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que la enfermedad autoinmune se produce por un conjunto de cosas que simultáneamente se dan en un individuo, ¿sí? Por un lado, la parte genética, por supuesto, como toda enfermedad, tiene un componente genético. Sin embargo, los genes aislados, los genes por sí, no producen enfermedad, salvo condiciones muy especiales. Una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, es una sola falla genética y eso da todo el problema, pero son condiciones muy especiales. La gran mayoría de enfermedades actualmente prevalentes, ¿sí? Tienen factores genéticos predisponentes, pero no ocasionan la enfermedad. Tienen que combinarse con varios de esos componentes simultáneamente
para poder producir la enfermedad clínica, ¿sí? Desde hace mucho tiempo las infecciones estuvieron como un factor importante que asociado con factores genéticos precipitaba el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Lo más característico fueron las espondiloartropatías seronegativas, ¿no es cierto? Para los que no son reumatólogos, es un tipo de enfermedad que compromete la columna, las articulaciones y algún otro órgano. Por ejemplo, la espondilosis anquilosante compromete la columna básicamente, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de Reiter, articulaciones periféricas, psoriasis compromete la piel, pero habían infecciones que precipitaban esta aparición de estas molestias, de estos cuadros clínicos, ¿sí? Para espondilosis anquilosante, por ejemplo, eran algunas bacterias gram negativas, Campylobacter, Yersinia, igual que para el síndrome de Reiter. Característicamente se presenta después de una infección en vía urinaria o en vía digestiva, ¿no? Entonces las infecciones estaban bien implicadas, asociadas con el factor genético para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Sin embargo, no son muchas las infecciones, las enfermedades autoinmunes que tienen un componente importante de infección. Inclusive en ellas hay otros factores que se están involucrando. En los últimos años, la alimentación con el consiguiente desarrollo de una microbiota alterada, una disbiosis, es un factor muy importante para la generación de enfermedad autoinmune. Por supuesto, también asociado con factores genéticos, pero hay algunos estudios de investigación muy interesantes donde se elimina el factor genético y solo la microbiota desencadena enfermedad autoinmune, principalmente el lupus eritematoso sistémico. De tal manera que la microbiota es un factor importante también que asociado con un factor genético predispone al desarrollo de enfermedad autoinmune y la microbiota se genera en base a la alimentación que nosotros tenemos. Lamentablemente, la alimentación en el humano actualmente, sobre todo en algunos países, como Perú, por ejemplo, Perú, México, la alimentación es muy mala, tremendamente mala. La gente come en cantidad excesiva y come alimentos que no debería consumir, que son predisponentes para el desarrollo de enfermedades crónicas, dentro de ellas enfermedades autoinmunes. Entonces, la alimentación es muy importante, pero tampoco no es un componente único, ¿sí? Esto de aquí es lo que está actualmente convirtiéndose en un factor muy importante, ¿sí? La personalidad del individuo, que tiene factores genéticos también involucrados, pero su relación con las experiencias vividas que son guardadas en una parte del cerebro que se conoce como el sistema límbico. Ustedes saben que el humano sale del simio, que es un proceso evolutivo de miles de millones de años que lleva al desarrollo del ser humano a partir de una primera estructura celular, ¿no es cierto? Pero nosotros mantenemos varias otras regiones cerebrales que son, eh, digamos, de seres más primitivos. Pero del simio sale el humano. ¿Qué hubo de diferencia entre simio y humano cuando evaluamos su cerebro? La región cortical, que es la región racional, la pensante, entre comillas, del cerebro humano, que nos ha permitido desarrollar luz eléctrica, edificios, avión, internet, etcétera, etcétera. El arte, la cultura, todo eso es parte del desarrollo cortical. Pero junto con el desarrollo del sistema cortical, se desarrolla esta parte del cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el área del cerebro más funcional que estructural, donde se guarda todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, los éxitos, fracasos, todo se guarda en el sistema límbico, que es una parte del cerebro que en el momento actual, esta interacción entre el sistema límbico y la personalidad del individuo, generado por los genes que heredó, por la formación que le dieron sus padres y luego sus amigos, y el sistema límbico, genera una dualidad que es muy importante para la generación de enfermedad autoinmune en combinación con los genes predisponentes para estas enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Fármacos, componentes ambientales también son importantes, pero hoy día no nos vamos a centrar en eso. El componente ambiental que combinado con el factor genético más importante actualmente es esto, el estrés emocional, ¿no? El estrés emocional es importante. El cerebro es una herramienta que tenemos nosotros todos que puede ser muy bueno para generar salud, generar bienestar, o puede ser muy malo para generar enfermedad y llegar a destruirnos o a eliminarnos. Cerebro, el humano lo utiliza muy poco, sin embargo, en ese poco que utiliza, puede utilizarlo para el bien o para el mal. Para el bien, para generar un desarrollo productivo, exitoso, feliz,
o para generar un desarrollo de tristeza, enfermedades y generar eventualmente la muerte. Entonces, es importante conocer un poco sobre este funcionamiento. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque el sujeto genera ataque del sistema inmune contra estructuras propias. Es una falla netamente de la inmunidad adaptativa. Yo no sé cuánto conocimiento tienen ustedes del sistema inmune, pero hay lo que es la inmunidad de mucosas, hay la inmunidad innata, una forma de defensa muy primitiva, y la inmunidad adaptativa, que es más moderna, más compleja, es la más sofisticada, que sirve para combatir a patógenos mucho más inteligentes, ¿sí? Que han logrado burlar la barrera epitelial, la mucosa y la inmunidad innata. Entonces, la más sofisticada, ¿sí? Pero también es la más compleja. Y es por eso que la enfermedad autoinmune depende de una falla en el funcionamiento de la inmunidad adaptativa, básicamente. Va a utilizar herramientas de inmunidad innata, pero la falla está en la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque el error en una enfermedad autoinmune es que se reconoce un epítope que es propio como si fuera extraño. Ese es el punto. ¿Sí? Nuestro sistema de inmunidad adaptativa consiste en capturar toda estructura que ingresa a nuestro cuerpo a través de alguna de las mucosas, vía respiratoria, digestiva, intestinal, etcétera, etcétera, por cualquier mucosa, piel, ingresa un patógeno, nuestra célula de defensa, las células presentadoras de antígenos, capturan el antígeno, el patógeno, lo procesan produciendo estructuras muy pequeñas, epítopes, se llaman epítopes, que van entre 11 a 30 aminoácidos de secuencia, se trasladan hacia el ganglio linfático regional y ahí le van a presentar este péptido, este epítope, al TCR, al linfocito T, para que identifique si es propio extraño y si es extraño, que elabore la estrategia para eliminarlo de nuestro cuerpo. Y el sistema inmune trabaja hasta la eliminación, ¿ok? En una enfermedad autoinmune se ha reconocido un epítope propio como si fuera extraño. Y al reconocerse como extraño, se lo va a destruir a cualquier estructura que contenga este epítope que ha sido reconocido como extraño, ¿ok? Hasta la destrucción. El problema es que es una estructura propia. Por lo tanto, el organismo lo va a volver a poner, el sistema inmune la identifica, la sigue atacando, y el organismo la vuelve a poner, vuelve a atacar, vuelve a poner, se produce un proceso reverberante de ataque del sistema inmune sobre una estructura propia hasta llegar a la destrucción del tejido y eventualmente la muerte del huésped. Esa es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Más o menos en palabras simples, es la patogenia de la enfermedad autoinmune. Y produce un desconocimiento del epítope propio, ¿ok? Aquí en el momento de la presentación del péptido por la célula presentadora de antígenos del linfocito T, CD4, se lo reconoce como extraño cuando es propio y se activa los mecanismos de destrucción activando al linfocito T, ¿sí? Que va a entrar en proliferación clonal, expansión clonal. Esta es una clonación que hace el linfocito T para poder aumentar la cantidad de células activadas contra ese epítope, ¿ok? Y dependiendo de cuál es el, la estructura que contiene ese epítope, ¿sí? O sea, se ha reconocido un patógeno, dependiendo de cuál fue, a quién se reconoció el patógeno, se va a activar las derivaciones del sistema inmune que correspondan. Activación del macrófago, o del linfocito T citotóxico, o de la célula B, lo que corresponda. La enfermedad autoinmune no tiene mecanismos especiales de ataque, no. Ataca con los mismos mecanismos que ataca a un elemento extraño, un patógeno. ¿Ok? Y, por ejemplo, si se reconoció como si fuera un patógeno de vida intracelular, entonces va a generar una respuesta TH1 con la producción de gran cantidad de interferón gamma, cuya función es activar el macrófago. Y el macrófago va a producir sus metabolitos, enzimas proteolíticas, radicales del oxígeno, radicales del nitrógeno, ¿sí? Ah, citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, ¿sí? Y esos metabolitos se van a producir, pero como el proceso es reverberante, se va a producir una sobreactivación. Ejemplo característico es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad por derivación de tipo TH1, ¿sí? Se produce gran cantidad de activación, gran cantidad de esos metabolitos, y este exceso de metabolitos va a producir la destrucción tisular y el daño sobre el tejido. Pero puede ser que este linfocito T reconoció a un patógeno que no requiere activación del macrófago, sino más bien de las células B. Entonces se va a activar las células B. La célula B es la otra célula que
entra en proliferación clonal, expansión clonal, clonación, ¿ok? Para producir gran cantidad de células B que producen un anticuerpo contra el mismo epítope, ¿sí? Pero en este caso es un epítope propio, ¿sí? Hay una sobreactivación, se va a producir un exceso de anticuerpos porque se ha reconocido al epítope propio. Entonces se activa persistentemente y produce gran cantidad de anticuerpos que causan la enfermedad. El ejemplo característico es el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad netamente por autoanticuerpos. Ambos, cualquiera sea la ruta, los demás no los hemos mencionado por ahorrar tiempo, cualquiera sea la ruta igual va a producir un proceso inflamatorio crónico con actuación del complemento. El complemento va a dañar el tejido, ¿sí? Y producir daño tisular progresivamente severo hasta producir eventualmente la muerte del huésped, ¿sí? Sin embargo, esto que la mayoría de los que están asistiendo probablemente lo conocen, lo saben perfectamente, se los han explicado en múltiples formas, pero esta es una visión muy simplista del problema. De hecho, es una visión terminal. Estamos partiendo del desconocimiento del epítope propio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desconoció el epítope propio? ¿Sí? Las causas de la autoinmunidad no las estamos evaluando acá. ¿Sí? Porque esta autoinmunidad va a desconocer el epítope propio, va a llegar al ataque del tejido y el daño y potencialmente la destrucción del tejido y la muerte del huésped. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo. Las causas de la autoinmunidad no las hemos revisado, no nos las revisan en la formación profesional, médicos, de biólogos, de veterinarios, no las revisan. De aquí comenzamos con la enfermedad autoinmune. Se ha desconocido el epítope propio y por lo tanto se va a producir ataque al tejido. Y todo lo que nos han enseñado es esta parte de acá. Desconocimiento del epítope propio y ataque al tejido. ¿Ok? En cuyo caso el manejo va a ser solamente las consecuencias de este proceso. Es un fenómeno tardío, ¿sí? ¿Y qué se va a usar? Fármacos, solamente fármacos para poder parar el ataque al tejido, ¿ok? Y que no se produzca la muerte del hueso. Pero ojo, no nos enfocaron nada a esta parte de acá, porque en este caso lo que hay que manejar es evitación, el manejo de la situación que está llevando al desconocimiento del epítope propio, o sea, prevención. Aquí no se usa fármacos. Y ese es el motivo probablemente por el que no se enseña esta parte, solo nos enseña esta parte acá, no esto de acá, porque aquí prevenimos, aquí usamos fármacos. ¿Sí? Entonces es bien importante ese punto. En la enfermedad autoinmune, el huésped, el paciente, ataca a estructuras propias de su cuerpo. ¿Sí? Su sistema inmune ataca las estructuras propias de su cuerpo. En otras palabras, el paciente se ataca a sí mismo. Su sistema inmune le ataca. Eso es, el paciente se ataca a sí mismo. La gran pregunta es, ¿por qué de pronto el paciente comienza a atacarse a sí mismo? Esa es la pregunta que tendríamos que responder importantemente. Esta gráfica la encontré en internet, me pareció muy interesante, ¿ok? Por eso se las pongo. Dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. Es una tremenda realidad que tiene repercusión en la gran mayoría de enfermedades crónicas que estamos viviendo en el mundo actual. Si no nos vamos a entender ese concepto, vamos a seguir teniendo nuestros hospitales repletos de pacientes con enfermedades crónicas que mayormente manejamos solamente con fármacos. ¿Sí? Cuando si entendemos esto, si mi mente me está produciendo este problema, entonces comencemos a manejar la mente. ¿Sí? Eso es lo interesante. Esta aquí es una publicación reciente del European Journal of Rheumatology del año 2023 que sacamos hace unos años sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas del paciente con lupus eritematoso sistémico en nuestro hospital. Alta prevalencia y compromiso neuropsiquiátrico. Sin embargo, aquí nos vamos nuevamente a la consecuencia, ¿sí? Lo que hay ya de cuadro clínico. El punto que muchos cuestionan es cómo así los factores límbicos del pasado, los recuerdos, las emociones registradas del pasado en el sistema límbico, permiten que se active el sistema inmune que produce una enfermedad autoinmune. ¿No? Esa es la pregunta que plantean acá. ¿Cómo el estrés influencia
para la respuesta inmune. ¿Sí? Este es un artículo antiquísimo del Trends in Immunology del año 2003, donde se plantea la explicación para eso. ¿Sí? Acuérdense, antiguamente se pensó que los genes era lo plus ultra, lo máximo que podíamos tener de información. Tuvimos el genoma humano completo y seguimos sin conocer muchas las explicaciones. Entonces nos dimos cuenta que los genes no son lo más importante. Lo que importa es la activación del gen, ¿sí? Y eso se produce por mecanismos epigenéticos, factores ambientales que influyen en la activación o no, o desactivación de determinados tipos de genes. Y esto se produce por mecanismos de metilación, desmetilación, acetilación, desacetilación de histonas o por RNAs de interferencia, que es algo que está muy moda. ¿Sí? Y aquí, como les digo, tiene una influencia muy importante el sistema límbico. El sistema límbico, usted sabe, que está compuesto por múltiples estructuras anatómicas, ¿sí? En conjunto es un área funcional más que anatómica. Anatómicamente está compuesto de varias partes, ¿no? El hipófisis, el hipotálamo, cuerpos mamilares, el hipocampo, el giro hipocampal, el giro cingulado, ¿no? El encéfalo, la parte anterior de los núcleos del tálamo, parte de la región prefrontal, ¿no? La glándula pineal. Todo eso constituye funcionalmente lo que se llama el sistema límbico, que es el sitio donde se guardan todo lo que son las emociones, las pasiones, el sexo, éxitos, fracasos, todo se guarda en el sistema límbico. Y ojo, lo que se guarda en el sistema límbico, lo que se registra en el sistema límbico, nunca se puede olvidar. Nunca. Es como una cámara fotográfica. Si usted tiene su cámara fotográfica, toma una foto, no me gusta, la borro. Y después me recuerdo que ahí en esa foto estaba un número que yo necesito urgente. Sí, pero ya lo borró, lo busco, ya no está, la borré. ¿Pero qué hago? Me voy a la avenida Wilson, para los que son del extranjero, Wilson es una calle donde está todo lo de informática. Me voy a la avenida Wilson y se le doy a un señor mi cámara y él me recupera la foto y me la da. Ahí está, señor, su foto. O sea, yo la borré, pero no se borró, porque el señor me lo recuperó. Usó unos software especiales y recuperó mi foto. O sea, nunca se borró. ¿Sí? Igualito es el sistema límbico. Uno cree que olvidó algunas cosas, pero en realidad nunca las olvidó. Ahí están. ¿Sí? Y si en el pasado hubieron emociones negativas, estas emociones negativas se quedan registradas. Y eso comienza a producir una reverberancia, repetición y repetición y repetición sostenida de ese recuerdo negativo que comienza a producir problemas funcionales en el cerebro. ¿Sí? Y el paciente comienza a sentir cierta melancolía, tristeza, comienza a pensar, ¿para qué existo? Mejor no ver existir, pero el sistema cortical controla el sistema límbico. El sistema cortical le dice, sigue tu vida normal, sigue estudiando tu primaria, tu secundaria, ¿sí? Sigue, forma tu familia, ten tus hijos, ¿no? Pero el sistema límbico ahí le va recordando periódicamente el episodio negativo de su pasado, que quedó registrado en su sistema límbico. ¿Ok? Entonces se convierte en un problema. Ahora, ¿por qué esto influiría en el sistema inmune? Miren este cuadro que es bien interesante. ¿Quién es la hormona que controla el funcionamiento del sistema inmune? El cortisol, ¿no es cierto? Los glucocorticoides. Y los glucocorticoides tienen una acción sobre todos los componentes del sistema inmune, las células del sistema inmune, por supuesto, tanto las células de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, la mucosa del sistema, todo lo controla los corticoides. Controla el timo y la formación, por lo tanto, de las nuevas generaciones de linfocitos T que van a comandar la respuesta inmune. Controla la médula ósea para la formación de las células B, los nódulos linfáticos, para ver la activación de las células de todos los tipos, el vaso, donde también se va a acumular y se van a activar muchas células del sistema inmune. Todo eso lo controlan los glucocorticoides, que se producen ¿dónde? En la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Por orden de quién? De esta hormona, la ACTH. Y los CTH se produce en la hipófisis. ¿Por orden de quién? De la CRH.
que se produce en el hipotálamo. Hipotálamo, hipófisis, parte del sistema límbico, ¿sí? Entonces, los factores estresores emocionales impactan sobre el sistema límbico y tienen que ver con la capacidad de producir CRH, ACTH y la regulación minuto a minuto de la producción de corticoides que va a regular todo el sistema inmune. ¿Se dan cuenta cómo la relación es directa? Por eso es también que cuando hay una emoción importante, se produce alteración de las hormonas tiroideas, ¿sí? Suben, bajas, TSH se dispara, o baja o sube la hormona reguladora de la producción de hormonas tiroideas. ¿Dónde se produce el TSH? En el hipotálamo, ¿sí? Pero también las, las gonadas están reguladas por esas hormonas, la LH, la FSH. ¿Dónde se produce? Hipotálamo. Y por eso cuando una mujer comienza a tener alteraciones gonadales, ¿no? Irregularidades menstruales, comienza a tener dismenorrea, comienza a tener amenorreas, comienza a no salir embarazada, comienza a tener ovarios poliquísticos, comienza a tener todo ese tipo de problemas que tienen que ver con las gonadas, eso en las mujeres, los varones también, ¿sí? ¿Por qué? Porque está produciéndose una irregularidad, una alteración en el ritmo circadiano de la producción de esas hormonas sexuales. ¿Y dónde se producen? Hipotálamo, parte del sistema límbico, pero también en el hipotálamo, en todo el sistema límbico, se regula la producción de los neurotransmisores del sistema autonómico, sobre todo, simpático, parasimpático, pero también del sistema vagal y de los controladores de esta producción de los neurotransmisores que tienen rol también en la célula del sistema inmune, pero también en la percepción de la señal de dolor, en la percepción de la emoción, ¿sí? Y todos estos que están interrelacionados. Aparte, los estrógenos, progesterona, testosterona y todas las hormonas sexuales regulan también al sistema inmune, ¿sí? De tal manera que todos estos sistemas están interrelacionados dependiendo importantemente de los núcleos que están en el sistema límbico. ¿Se dan cuenta por qué el sistema límbico, las emociones, tienen un control sobre todos esos mecanismos? Y es por eso que las terapias mente-cuerpo regulan, tienen intervenciones en las funciones inmunes y neuroendocrinas. Es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿sí? De estudios controlados producidos, miren, ve, el CARE 2025, este año se ha producido, ¿sí? Una revisión sistemática con metaanálisis, o sea, hubo estudios suficientes para hacer la parte estadística y lograr un metaanálisis, ¿sí? Que es el máximo nivel de investigación en, en medicina o en ciencias, ¿ok? Esto está producido en la Universidad de Taiwán, China. Ese es el flujograma de Prisma, ¿no es cierto? De todos los estudios que encontraron, 328 en PubMed, 1369 en Embase y Scopus, etcétera. Todos ustedes conocen esto, una revisión sistemática, cómo se hace, para llegar finalmente a los reportes incluidos 89, estudios incluidos 90, sobre los cuales han hecho ya el cuadro resumen. ¿Sí? Y esto es lo que encuentra, ¿sí? Las intervenciones mente-cuerpo sobre los biomarcadores del sistema inmunológico. Por ejemplo, la proteína C reactiva, ¿sí? Hubo cambios con terapia mente-cuerpo, mind, body, intervention, ¿no? Intervenciones mente-cuerpo, ¿sí? Este es el grupo tratado y el grupo control, y lo que ven es que es una diferencia estadísticamente significativa, con un P altamente significativo, ¿ok? Para la proteína C reactiva, que es un marcador clásico que todos conocen sobre el sistema inmune, ¿ok? También sobre citoquinas, que son otras moléculas biomarcadores de enfermedad del proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Igual en interleuquina 6 también hubo un cambio estadísticamente significativo en el grupo que recibió terapia mente-cuerpo, otro el grupo control, y así en todos ellos. TNF-alfa ya no va a seguir marcando, cortisol, ¿sí? En todos ellos hubo alteración, interleuquina 1, esos son moléculas, marcadores, biomarcadores del sistema inmune de activación, ojo, también del sistema inmune de regulación, ¿sí? Entonces, interleuquina 10 aumentó significativamente también, como están viendo acá, el factor derivado, cerebral derivado, el factor
neurotrópico derivado de cerebro, ¿no? Es una citoquina también, también mostró una diferencia estadísticamente significativa en la intervención mente-cuerpo, ¿sí? Con lo cual, ellos concluyen que ese estudio revela que las intervenciones mente-cuerpo disminuye las citoquinas proinflamatorias, incrementa las antiinflamatorias, incrementa la defensa antiviral y los factores de activación del sistema inmune, ¿sí? Entonces, estos resultados sugieren que las intervenciones mente-cuerpo, incluyendo el ejercicio físico suave, puede ser beneficioso para los desórdenes psiquiátricos, tumores y en general en enfermedades autoinmunes también, ¿sí? Este a pesar de, hay muchas publicaciones, no les voy a poner todas porque no acabaríamos nunca, ¿sí? Que refuerzan este tema, pero esta publicación es muy interesante. Esa es una publicación del año 2018 de la revista JAMA, Journal American Medical Association, ¿sí? Como ustedes saben, es una de las revistas más importantes de medicina interna a nivel mundial, y es un trabajo interesante. Habla sobre los desórdenes relacionados al estrés y su asociación con subsecuente generación de enfermedad autoinmune. ¿Sí? Ese trabajo está hecho en Holanda. ¿Sí? En Holanda es un país donde todo el mundo está en base de datos. Ellos saben todo lo que hacen las personas que compran, qué sucede, todo lo saben. ¿Sí? Y ellos hicieron una cosa muy interesante. Agarraron a todos los pacientes que habían desarrollado en el transcurso de su vida enfermedad mental. ¿Sí? Enfermedad mental de niño, ¿ok? Todos los que entraron en la categoría MDS1, MDS5 es, ¿sí? O sea, es como el CIE-10, pero para enfermedad mental, ¿ok? Ahí entra depresión, ansiedad, psicosis, todos los desórdenes mentales, ¿ok? De todos los tipos. Agarraron ese grupo de personas que estaban registradas con un DMS5, ¿ok? Y la siguieron en el tiempo por muchos años, ¿sí? DSM5, ya, perfecto, gracias. DSM5, ¿sí? Y la siguieron en el tiempo por un término promedio de 10 años, ¿sí? Y midieron la tasa de desarrollo de enfermedad autoinmune en estas personas, ¿sí? Y fue 9.1, 6, 6.5, etcétera, por 1.000 personas por año, con una tasa absoluta con riesgo relativo de 3.12 contra 2.49 para el grupo que no había tenido inclusión en esta categoría de DSM-5, ¿ok? Con lo cual les demuestra claramente que el riesgo relativo a desarrollar una enfermedad autoinmune es mucho mayor si se tuvo un evento estresante que lo llevó a entrar en la categoría DSM-5, ¿ok? Más o menos esa es la idea. Yo tengo un sujeto que nace con determinada predisposición genética. Para cada enfermedad hay una predisposición genética determinada, ¿sí? Todas las enfermedades tienen alguna predisposición genética, pero la predisposición genética sola no causa enfermedad, como le decía, salvo condiciones muy especiales. Esta predisposición genética tiene que interactuar con algunos factores ambientales, ¿sí? En el mundo actual, el factor más ambiental es el estrés emocional, ¿sí? Muy importantemente también la microbiota, y esta depende de la dieta que consumimos, ¿ok? También están involucradas infecciones, fumar, etcétera, ¿sí? Pero si se combina factores ambientales de ese tipo con factores genéticos predisponentes, va a comenzarse a desarrollar una disfunción molecular, ¿sí? Una disfunción molecular que no se puede medir, ¿sí? En marcadores clínicos. Por ejemplo, la velocidad de cimentación, proteína C reactiva va a estar normal, antinuclear normal, factor neutro, todo normal, ¿ok? Pero si medimos marcadores de investigación, por ejemplo, activación de NF-κB o activación de los genes que van a llevar a la producción o la activación del gen de TNF-alfa o interleuquina 1, ahí sí va a haber alteraciones detectables. Ya cuando se produce esta combinación de factores genéticos y ambientales. ¿Ok? El paciente aquí va a estar asintomático totalmente. Pero si el factor ambiental persiste, comienzan a aparecer marcadores, biomarcadores, que pueden ser ya detectables en el laboratorio clínico habitual. Por ejemplo, aparece un factor reumatoideo que se hace positivo, se hace negativo, ¿ok? O un antinuclear que se hace positivo, negativo, título alto, título bajo, comienza a ondular estos marcadores. O la velocidad de sedimentación se eleva, vuelve a lo normal,
¿Por qué? Porque está comenzando a producirse esta disfunción a nivel molecular, ¿sí? Que ya puede ser detectable en las pruebas de laboratorio convencionales. El paciente aquí puede estar asintomático totalmente, todavía, o puede estar comenzando a tener ya algunas molestias vagas. Comenzar a tener, por ejemplo, demasiado cansancio, demasiado tristeza, comienza a tener muchos sueños, recuerda los sueños, comienza a tener algunas alteraciones ya que los considera, bueno, cansancio, malestar, pero no le da mucha importancia. Pero si el factor ambiental persiste, entonces ya se va a dar el inicio de una enfermedad clínica típica, una artritis reumatoidea, un lupus, etcétera, etcétera. Como artritis reumatoidea es la enfermedad autoinmune más importante en la humanidad, ¿sí? Entonces, estos estudios se han hecho en artritis reumatoidea. El estudio ha sido el siguiente. ¿Se puede prevenir el desarrollo de una enfermedad autoinmune? Se puede prevenir. O sea, yo detecto que está viendo este camino, ¿no es cierto? Comienza a tener alteraciones moleculares que los detecto por un laboratorio experimental, ¿sí? De investigación. El paciente está normal. Digo, ¿qué será? Comienzo a detectar que ya aparece un factor reumatoideo, luego desaparece, antinuclear, desaparece. El paciente sigue normal o comienza a tener algunas molestias vagas, ¿sí? Y yo digo, este paciente va a ser enfermedad autoinmune, yo podría hacer algo para bloquear esto y que el paciente no desarrolle enfermedad autoinmune. Puede ser, desde el año 2000, Panlar y Eular han comenzado a trabajar estrategias para tratar de intervenir de alguna manera en lo que ellos llaman la ventana de oportunidad terapéutica. Cuando yo veo que el paciente está camino a desarrollar una enfermedad autoinmune, darle algo o hacer algo para que el paciente no desarrolle la enfermedad. Esto se ha hecho en los estudios en artritis reumatoidea desde el año 2020. Hay más de 18, 19 investigaciones, cada uno tiene un nombre, ¿sí? Particular para ese estudio que se ha hecho y se encontró cosas interesantes. Los pacientes que hacen artritis reumatoidea siguiendo este camino perfecto son 35%. De los pacientes con artritis reumatoidea siguen este camino, ¿sí? Pero se usó, por ejemplo, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que se usa en varias enfermedades autoinmunes, y bajó del 35% de pacientes que iban a desarrollar artritis reumatoidea, bajó a 28%. O sea, se dijo, sí podemos intervenir y evitar el desarrollo de enfermedad, ¿sí? Pero lo que bajó es poco. El segundo fue, otro fue Abatacept, fueron los mejores, ¿no? Abatacept, que bajó a 27%. Sin embargo, se siguió ensayando y se ensayó hidroxicloroquina, ¿ok? Hidroxicloroquina bajó la chance de 35% que el paciente sigue ese camino y llega a artritis reumatoidea, lo bajó a 5%. O sea, el que mejor resultado dio es hidroxicloroquina, ¿sí? Bajó a 5%. El problema es que el año 2024 aparece un metaanálisis de todos estos estudios, de los 19 estudios que se habían hecho tratando de usar algo para bloquear el desarrollo de enfermedad. Y todos los pacientes habían desarrollado enfermedad arterial reumatoidea, ¿sí? De tal manera que al momento actual hemos aprendido que podemos retrasar el proceso, pero no evitar que se desarrolle. A largo plazo desarrolla la enfermedad de la arteria reumatoidea. Pero ¿qué cosa no se ensayó? Terapia mente-cuerpo. ¿Sí? Esto no se ensayó. Por lo tanto, no sabemos si esto podría tener algún efecto. O ensayar un fármaco junto con terapia mente-cuerpo, ¿sí? Porque sabemos que la terapia mente-cuerpo modifica los biomarcadores del desarrollo de enfermedad. Necesitamos hacer ese estudio experimental, pero el problema es quién lo realiza. ¿Sí? Las intervenciones de mente-cuerpo han demostrado en varios estudios, yo le voy a presentar un par nomás, varios estudios que tienen una acción en la regulación de los mecanismos genómicos de activación de los procesos inflamatorios, ¿sí? A través de los mecanismos epigenéticos. Este estudio, por ejemplo, del Psychoneuroendocrinology del año 2014, miren, es antiguo, ¿sí? Evaluó los cambios rápidos en la deacetilación de histonas, fenómenos epigenéticos, y en la expresión ya de la activación de los genes proinflamatorios. ¿Ok? Es un estudio de varias instituciones, Barcelona en España, la Escuela de Wisconsin en Estados Unidos, la Universidad de Lyon en Francia, ¿no? Que desarrollaron ese estudio y demuestran
que hay modificación de genes que tienen que ver con la activación de los mecanismos de la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? En rojo están los que tuvieron meditación, los que hicieron meditación, ¿ok? Que disminuye la producción de la activación de estos genes, ¿sí? Y que correlaciona con los mecanismos de deacetilación de histonas, de algunas histonas. Quizá para muchos más conocido es el gen de ciclooxigenasa. Esa es una evaluación de la activación de gen del ciclooxigenasa, que es una molécula inflamatoria, ¿ok? Que, como se ve en los pacientes con enfermedad que hacen meditación, disminuye a comparación de los que no hicieron meditación. Esto está ya en la molécula, ¿no es cierto? Es un Western blot, esa es activación genómica. El otro es el, la proteína, ¿ok? ¿Ok? Y lo que se ve es una disminución de la activación de ese gen en los pacientes que recibieron terapia mente-cuerpo. El yoga también ha influenciado importantemente en marcadores de actividad clínica, pero también en los biomarcadores inflamatorios, ¿sí? En pacientes con artritis reumatoide, el estudio del Journal of Alternative Complementary Medicine del año 2020, ¿sí? Cuya conclusión es de que este es el algoritmo, el seguimiento, después de una revisión sistemática que no podemos revisarlo más porque el tiempo nos gana, ya deberíamos estar terminando en realidad, ¿sí? Pero esa es su tabla de conclusiones, ese es el DAS-28, el evaluador clínico habitual para artritis reumatoidea, y se mide también biomarcadores como interleuquina 1 alfa, interleuquina 6, TNF-alfa y cortisol, y como ustedes ven, todos ellos tienen diferencia estadísticamente muy significativa, ¿sí? Muy significativa, ¿ok? La conclusión es que la terapia de yoga en 20 semanas este, produjo una mejora en la actividad significativa y mejoró el balance simpático vagal en pacientes con artritis reumatoidea. ¿Sí? Este es otro estudio de yoga también y una revisión sistemática también sobre el efecto del yoga, y la conclusión es que el yoga influenció positivamente en varios uh, en la parte física, bioquímica, en los marcadores bioquímicos, en la medición psicológica, debe ser una terapia comitante. Aquí está la tabla, que ya no hay tiempo para analizarla, pero sí la conclusión es que hubo una mejora significativa en los marcadores, en una disminución significativa de los marcadores de inflamación, o interleuquina 17, interleuquina 6, TNF-alfa, y un incremento en los marcadores antiinflamatorios como transforme factor beta o HLA, etc. Y este es otro estudio también sobre lo mismo, muestra también resultados muy significativos en cuanto a la parte clínica, y a los biomarcadores, como ustedes van viendo acá, también que produjo una disminución significativa de todos estos marcadores. ¿Sí? Esto es en gráfica de lo mismo, ¿ok? Y la conclusión de este estudio es que hay mejora clínica, mejora en los marcadores de la activación de linfocitos TH17, disminución, en el grupo que recibió yoga, ¿no? Los marcadores inflamatorios disminuyeron, los antiinflamatorios mejoraron, claramente. También urticaria crónica, el estrés psicológico y urticaria, una revisión sistemática de esta conversación cruzada entre neuro, inmuno y la parte cutánea, ¿sí? Este, ah, Lamentablemente el tiempo es corto, hay bastante más que hablar sobre este tema, pero yo quisiera que ustedes hagan preguntas y de repente ahí extendemos un poco más. Este es otro también, enfermedad urticaria crónica idiopática, ¿no? Espontánea, ¿no? Como la terapia mente-cuerpo, y algunos de los mediadores, cortisol, SRH, ACTH, que producen inmunosupresión, y la relación con autoinmunidad, disfunción del eje, saturación de lupus, AR, tiroides autoinmune, sistema simpático, noradrenalina, adrenalina, que produce un desbalance en la derivación TH1, TH2, ¿sí? Que el estrés crónico produce pérdida del control inmunitario, inflamación persistente, ¿no? La producción de citoquinas, todos los metabolitos que están implicados en el eje intestino-cerebro,
¿no? Es el eje microbiota, intestino, cerebro, ¿no? Que es tan importante en el momento actual. En el eje endocrino sexual, por los estrógenos, progesterona, testosterona y toda esta regulación que lleva a una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas al aparato genital de las mujeres, etc. Nosotros hemos concentrado la formación médica en esta parte, como le decía, en la parte terminal. Ya hay la disfunción del sistema inmune, prevenir el ataque y eventualmente la muerte a través de fármacos, todos los que usamos, metrorexate, ciclopamida, prednisona, leflunomida, que son imprescindibles para el manejo del paciente. Si el paciente puede, también agentes biológicos como rituximab, adalimumab, este, infliximab, todos los anticuerpos monoclonales que conocen, o la citoquina, las moléculas de fusión, o los inhibidores de tirosina quinasa que están tan de moda también, ¿no es cierto? Inhibiendo ya quinasa 1, 3, etcétera. Pero todo esto de aquí son fármacos, y le voy a decir, toda esta parte es muy caro, extremadamente caro, que para la población peruana no va a ser posible acceder a la gran mayoría de las personas. Está bien, el desarrollo tecnológico es muy bueno y yo lo apoyo y siempre soy, digamos, estimulando que haya investigación y desarrollo tecnológico. Pero también hay que estimular que ese desarrollo tecnológico que el humano logra llegue a todos los humanos, no solo al que tiene mucho dinero. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos que haya otras intervenciones, como por ejemplo eso de acá. Cambio en los estilos de vida, disminuir estrés, manejar estrés, detectar el estrés temprano para poder intervenir y evitar la generación de enfermedad autoinmune. Cambiar los esquemas dietéticos que son tan importantes para el desarrollo de enfermedades, en general muchas, dentro de ellas autoinmunes. ¿Ok? Y por supuesto, existen una serie de terapias mente-cuerpo que son muy bonitas, pero que la mayoría de profesionales de la salud no las conoce. Quizá algunos las conocen, pero la mayoría no. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a un médico, ¿qué te parece la biodescodificación? Me dice, ¿la bio qué? Porque nunca escuchó el nombre. Biodanza. ¿Quién escuchó de biodanza? Imaginería guiada, movimientos oculares. ¿Quién escuchó de eso? ¿Sí? Pero son terapias muy bonitas. Actualmente hay una película muy interesante. Se llama Mi Otra Yo, que habla sobre una terapia mente-cuerpo también que se llama constelaciones familiares. Muy interesante. Yo he experimentado una sesión de constelaciones familiares y eso que ustedes ven en la película, claro, es una exageración, porque es una película, pero tiene ese sentido, es exactamente eso lo que uno ve. Uno se queda sorprendido cómo puede suceder, pero sucede. ¿Sí? Yoga, que está, quizás es el más reconocido dentro de esas terapias mente-cuerpo, que la mayoría de gente lo conoce, pero la mayoría de gente conoce los ejercicios del yoga. Pero el yoga es una parte de ejercicios, pero lo más importante es la filosofía del yoga, ¿sí? Pensar como la naturaleza es lo más importante. Entonces aquí tendríamos posibilidad de intervenir, pero es el problema. Podemos evitar enfermedades, y eso no le gusta al mundo, ¿sí? El mundo necesita que haya enfermedades para que todo el sistema mine. Muchas gracias por su tiempo y encantado de poder resolver algunas preguntas que ustedes tuvieran. Muchas gracias, doctor Aguilar. Vamos a dar un poquito de tiempo para que los participantes nos vayan dejando sus consultas hasta poder llegar a la final de la sesión. Mientras tanto, vamos a darle pase a Imelda para que nos pueda complementar con la información. Y asimismo también quiero responder a Yolanda, que sí está, bueno, esta sesión está siendo grabada. Les vamos a hacer compartir a través de sus correos electrónicos o con Imelda también que va a dejar sus datos. Le pueden pedir lo que vendría a ser la grabación de la masterclass para que puedan volver a verla, ¿no? A ver, antes de poder iniciar, ahora sí, eh, le voy a dar el pase a Imelda para que nos pueda complementar con la información. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Xiomara, y buenas noches a todos los participantes. Eh, ¿Sí compartimos la pantalla? Perfecto. La maestría en inmunología, estamos ya realizando inscripciones hasta el 2 de marzo. La modalidad es a distancia para que todos se puedan inscribir. La modalidad de estudios, como lo vuelvo a repetir, es a distancia y la duración es de 15 meses.
estamos aceptando 30 vacantes. El horario es de 6 a 9 y cuarto de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde. Las inscripciones, como les mencioné, van a estar hasta el 2 de marzo, ¿ok? El proceso de admisión va a ser del 5 al 9 de marzo y la publicación de los resultados y las personas admitidas a la maestría se van a estar dando a partir del 11 de marzo, dando inicio a las matrículas del 24 al 27 de marzo y pues dando inicio a las clases a partir del 30 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos para la postulación? Es a través del portal de admisión postula.upch.edu.pe, la copia de su grado académico, ya sea bachiller o título profesional, su DNI o pasaporte vigente, el currículum vitae descriptivo, no documentado, y también una propuesta de proyecto de investigación. Luego de ello, el área de admisión que haya recibido todos los documentos les va a habilitar para que puedan hacer el pago del derecho de admisión y pasen el proceso de admisión, ¿no? Que es a través de la entrevista personal virtual, ¿no? Y la evaluación, pues, de su expediente. El derecho de admisión es un pago único, que es de 600 soles. La matrícula por cada ciclo es de 600 soles. El costo del programa es de 30.900 soles. El total, incluyendo las matrículas, 33.300 soles. Y lo bueno que la universidad les da la opción de que ustedes puedan financiar en 15 cuotas, ¿no? Lo que dura la maestría y cada cuota sería de 2.060 soles. Ahora, el día de hoy, a todos los asistentes de esta ponencia tienen un beneficio exclusivo. Les estamos otorgando el 20% de descuento y esto es en las cuotas de la maestría. No incluye en el derecho de admisión ni en las matrículas. Este beneficio está culminando el día lunes y solamente tenemos 5 vacantes disponibles, ¿no? Las personas interesadas ahora terminando la charla me pueden escribir o escanear este QR para poderlos ayudar en el proceso de admisión y poder asesorarlos y poder recibir sus documentos y puedan obtener este gran beneficio, ¿no? La cuota, como les vuelvo a repetir, es de 2.060 soles, ¿no? A esto les aplicamos el beneficio que es el 20% de descuento. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, les dejo ahí mi número telefónico y mi correo electrónico para que gustosamente me puedan escribir y poder ayudarlos y resolver las dudas que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas consultas que nos han ido dejando el público. Tenemos, a ver, doctor, Sí. nos dice, a ver, justo ahí han entrado varias. ¿Cuáles son los mediadores que siempre se predisponen a las enfermedades autoinmunes? En realidad no hay mediadores que predisponen a enfermedad autoinmune. Lo que hay es una disfunción del sistema inmune que va a llevar a la alteración en algunos mediadores. Lo que uno detecta son los mediadores que llevan a la generación de enfermedad autoinmune, ¿sí? Entre ellos hay diferentes, según el tipo de laboratorio que tengan, si es de investigación, lo que pueden hacer es detectar la activación, por ejemplo, de NF-κB o detectar, por ejemplo, la activación de los genes que producen TNF-alfa o interleuquina 1, interleuquina 6, ¿sí? O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Medir la proteína puede ser, o medir la activación del gen, por ejemplo, ¿no? Puede ser, depende el tipo de laboratorio que tenga para detectarlos. Pero no hay una sola, sino que son varias que pudieran hacerse. Respecto a la presentación, ya se las he puesto ahí en el chat, ya por si acaso. Sí, ahorita se las reenvío, doctor, porque justo me lo ha compartido a mí, pero ahorita se los voy a, terminando ¿Así? las Ah, consultas, solo que y ahí allá. sí, ahí se Perdón, las vuelvo a me enviar. equivoqué. Tenemos otra consulta, nos dicen, ¿cómo Sí. se puede detectar el estrés de manera temprana? Esta es una pregunta muy interesante también. Miren, a nosotros nos capacitan para detectar el estrés, pero en forma tardía, cuando ya el estrés está dando sus
consecuencias, ¿sí? Miren, les cuento lo más corto posible lo voy a hacer. Les cuento una historia muy interesante que me sucedió en el hospital. Vi una paciente, ustedes saben que en el Hospital Cayetano, Heredia, el paciente es atendido por el residente de la especialidad y luego se lo presenta al médico asistente. Entonces un residente evalúa a una paciente, ¿sí? De unos 32 años, 33 años, algo así, venía de Trujillo, ¿sí? Y le cuenta la historia al residente y dice, es una esclerodermia, una enfermedad autoinmune bastante severa, bien problemática, ¿no? Y bueno, sale el residente y me dice, ya doctor, aquí la paciente tiene diagnóstico de esclerodermia, entonces vamos a ver. Nos vamos y la veo y obviamente era una esclerodermia, ¿sí? Pero yo le digo al residente, ¿y cuál es la causa de esa esclerodermia? Me dice, doctor, es una enfermedad autoinmune, no se conocen las causas. Digo, no, estás equivocado, sí se conocen las causas. Lo que hay que hacer es buscarlas, ¿sí? Esclerodermia es una de las más fuertes enfermedades relacionadas con la parte emocional. Entonces, se tiene que buscar el componente emocional que el médico no busca, ¿sí? Normalmente no lo busca, ¿ok? Pero en ese caso, lo buscamos. Junto con el residente, lo buscamos. Usualmente son factores emocionales, digamos, íntimos, ¿no? Entonces, no se puede ir de frente y decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Tuviste algún problema emocional? El paciente va a decir, no, ¿sí? Sin embargo, yo entré conversándole sobre algunas cosas privadas, digamos, mías, cosas que se pueden contar, ¿no? Como para darle confianza al paciente, a la paciente, y luego le pregunto, dime, un año, 2 años, 3 años antes de que empiece, había empezado hace un año más o menos la enfermedad, la esclerodermia, ¿pasó algo en tu vida, algo importante en tu vida? ¿Sí? Y la paciente se puso a llorar. Entonces yo la consuelo, ¿no es cierto? Le digo, pero necesitamos saber, ayúdame para ayudarte, cuéntame qué pasó. Y la paciente se puso a contarnos, ¿sí? Ella tenía un enamorado, ¿sí? Que ya estaban a punto de casarse, supuestamente, llegaba a la casa, lo saludaba con sus padres, etcétera, ¿sí? Pero de pronto ella era secretaria y él era odontólogo, ¿sí? Entonces le dice, voy a viajar a un curso de odontología en el Cusco. Y ya, amorcito, chau, chau, se fue al Cusco. Uno de esos días ella recibe una foto en el Facebook de que él se estaba casando con otra chica en el Cusco, ¿sí? Imagínense el golpe emocional que recibe. El chico regresa normal a la casa, le dice, hola, amorcito, ¿cómo estás? Y él le dice, vamos al parque a conversar. ¿Sí? Se van y le dice, he visto tu foto casándote en el Cusco. ¿Qué me tienes que decir al respecto? ¿No? Y bueno, y él comienza a explicarse, ¿no? Y le dice, mire, en realidad, fíjate, yo me caso a presión de mi familia, que ellos no quieren que siga contigo, porque tú eres una persona pobre, eres una persona que no tiene una profesión, no hay ningún futuro contigo. En cambio, la chica con la que me he casado también es odontóloga, tiene mucho dinero, sus padres tienen dinero, nos han ofrecido poner un consultorio, entonces yo tengo todas las posibilidades, mi familia me ha presionado y me ha obligado a casarme con ella porque tú eres muy poco para mi familia, entonces no podría continuar. Pero yo sí te quiero y que quiero seguir contigo, ya, tonterías. ¿No es cierto? Imagínense, doble golpe. Primero, la traición y segundo, el motivo de la traición. Tremendo golpe. 1 mes después, comienza a tener su esclerodermia. ¿Sí? Ahí estaba la raíz del problema. Ese es, digamos, cómo detectar eso es cómo lo preguntan. Depende qué preguntan, cómo lo preguntan. Pero el médico no pregunta eso por qué. O los profesionales de la salud en general no preguntan eso por qué. Primero, que no les enseñaron la importancia que tiene la parte emocional en la generación de enfermedades autoinmunes. Primera cosa. Segunda cosa, no sabe cómo preguntarlo. No le enseñaron cómo preguntarlo. No es fácil. Hay que adquirir experiencia en eso. Tercero, si le dan el dato, no sabe qué hacer con el dato. ¿Sí? Cuarto, si la paciente por haber dicho algo que estaba muy dentro de ella, muy escondido inclusive para ella misma, se pone a gritar, a llorar, no sabe qué hacer, traer un diazepam y ponerle, ¿no? Se dan cuenta que la situación, el manejo, no es tan fácil, ¿sí? Por eso es que el médico nunca pregunta. Y si no pregunta, no encuentra el factor, ¿no? O sea, ¿cómo detectarlo? Es preguntando, buscando algo más que lo que normalmente les enseñaron a ustedes
a hacer de interrogatorio. Los antecedentes son muy importantes. Sí, a ver, la siguiente. Bien, doctor. A ver, hay ¿Para una... quiénes está dirigido? Ajá, el programa Ya. creo que nos El programa refiere. está dirigido para cualquier persona que tenga interés en el sistema inmune. Por ejemplo, médicos de todas las especialidades. Toda especialidad tiene algún área que compromete el sistema inmune. Hay inmunoreumatología, inmunooncología, inmunoneumología, todo tiene su componente de autoinmunidad, de inmunidad. ¿Ok? Por lo tanto, es importante para todas las especialidades médicas. Pero además, también para todos los que hacen biología. ¿Por qué? Porque gran parte de su trabajo va a tener que ver con el sistema inmune. Para toda la gente que hace laboratorio, biólogos que hacen laboratorio, tecnólogos médicos o técnicos de laboratorio, todos ellos van a tener que trabajar con mecanismos inmunológicos. Y si entiende qué es lo que está pasando, van a poder usar mejor esos conocimientos y las herramientas que tengan en su laboratorio. ¿Sí? Además, los veterinarios, el sistema inmune se desarrolla en todos los seres vivos del planeta y es muy parecido en casi todos los animales que vemos. En los seres unicelulares es un poco diferente, pero un perrito, un gato es igualito el sistema inmune que lo que tiene el humano. ¿Sí? De tal manera que al aprender el humano está aprendiendo de todos los seres vivos. ¿Ok? También les puede interesar a los psicólogos, a los psiquiatras, porque el psicólogo va a manejar justamente esta parte. ¿Sí? A todo aquel que quiera hacer intervención mente-cuerpo, a todos ellos van a necesitar ese conocimiento para tener sustento de por qué funciona. ¿Sí? Y explicarle a cualquier incrédulo por qué la paciente mejoró sin usar fármacos o con una dosis menor de fármaco. ¿Por qué mejoró? ¿Sí? Además, a nosotros nos interesaría que algún periodista que le gusta esta parte haga la maestría. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar con un profesional de la salud, que podemos hablar de citoquina, de interleuquina 6, etcétera, y lo va a entender. Pero la comunidad, la población general, no nos va a entender. El periodista podría hacer la interfase entre el conocimiento científico en la parte inmunológica y la comunidad, traduciendo lo técnico a lo popular para que esto sea de mayor conocimiento de la comunidad y tengan mejor oportunidad de pedirle a su médico también que le dé información sobre él. Porque una persona que desarrolla una enfermedad autoinmune, ¿por qué va a pensar que el trauma que tuvo por la traición de su esposo, ¿no? 2 años antes, le está produciendo una enfermedad autoinmune? ¿Por qué lo va a pensar? ¿Cómo así llegaría a la conclusión de que esa traición que fue 5 o 10 años atrás y que todavía la recuerda es la causante de su arteria reumatoidea de su lupus? ¿Por qué lo pensaría si nunca recibió esa información? Pero si un periodista puede traducir esto que estamos hablando a un lenguaje de la comunidad, de repente nos ayudaría bastante. ¿Sí? Sí, bueno, doctor, ahora sí el tiempo nos ha ganado. De igual forma, estas preguntas, bueno, podemos ir de repente mandándole. Creo que, doctor, usted nos dejó su correo para también poder compartirles al público, de repente si tienen alguna consulta, o también con Imelda, que acabo de dejar sus datos a través del chat, para que también podamos absolver. Y bueno, invitar a todos también a que puedan participar de este proceso de admisión para la maestría de inmunología. Y ahí voy a copiar el correo del doctor para que puedan tener el contacto de él. Y doctor, las últimas palabras para poder invitar a todos a este proceso de admisión del 2026-1. Les aseguro que todo lo que se lleve en la maestría de inmunología van a tener un cambio radical en el enfoque del trabajo que están haciendo. Si es médico, va a ver totalmente diferente lo que es conocer todos estos sistemas, su funcionamiento y sus interrelaciones, que solamente saber usar fármacos. ¿Sí? Entonces yo los aliento a que se inscriban en la maestría, lleven la maestría y que mejoren su capacidad para hacer el trabajo que están haciendo. Sean médicos, biólogos, tecnólogos médicos, enfermeras, ah, veterinarios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los profesionales de la salud. Muchas gracias a todos por su asistencia y en cualquier momento estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias, doctor. Gracias, Imelda. Y bueno, los invitamos a que se puedan sumar a este proceso de admisión. Nos vemos. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.